psicólogo y docente, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mi investigación más reciente, que se titula Estrategias de aprendizaje y de crecimiento personal en estudiantes de psicología. Esta es una investigación que apenas está iniciando, está en su primera etapa. Sin embargo, me parece pertinente poder compartir con todos ustedes el avance que hemos logrado hasta este momento. Y es que todo ser humano necesita una meta que lo impulse y lo motive a crecer, a aprender y a fortalecer su ser. Las estrategias de aprendizaje, de crecimiento y de crecimiento personal son herramientas significativas para promover la calidad de vida. ¿Okay? Y es que en la actualidad estamos expuestos a demasiada información que no es que sea perjudicial, pero que puede generar confusiones importantes, sobre todo en los adolescentes, ¿okay? Generando dudas en decisiones importantes para su vida, como por ejemplo si estudiar o no en una universidad y qué carrera tomar. ¿Okay? La mayoría de estas decisiones son influenciadas por las redes sociales. Es muy común ver jóvenes que, por ejemplo, no desean estudiar una carrera universitaria o simplemente quieren estudiar en función de la popularidad que tengan o no en redes sociales. ¿Okay? Generalmente toman estas decisiones basadas en supuestos y no en realidades propias. Incluso casos donde sus padres o adultos significativos deciden que va a estudiar, porque evidentemente tenemos padres que no van a permitir que los hijos queden en casa, por lo que les deciden por ellos qué carrera van a tomar. ¿Okay? Y esto es producto, por supuesto, a que estos adolescentes no tienen un concepto claro de lo que son, de lo que pueden llegar a ser, ni mucho menos del camino a tomar. ¿Okay? Esta es una realidad mundial y lo podemos observar en las estadísticas de la deserción universitaria y en los casos de los que lograron graduarse pero que nunca han ejercido su carrera profesional. ¿Okay? Y sobre todo también es muy común, sobre todo en Latinoamérica, vamos a encontrar pequeños puntuales casos de personas que tienen más de 10 años estudiando ininterrumpidamente, es decir, que han estado constantemente en estos 10 años dentro de la universidad, pero que no se han graduado. ¿Okay? Evidentemente estos no se gradúan es por otros intereses, ¿okay? Por otros intereses universitarios y por lo que se presume que no tienen desarrollado el interés, o sea, no han todavía descubierto qué hacer cuando se gradúen, por lo que se anclan y se apegan a circunstancias universitarias. ¿Okay? La diferencia entre los profesionales exitosos de los que no saben qué hacer con sus estudios y profesiones de proyecto de vida. ¿Okay? Existe una alta probabilidad que un profesional sea exitoso en función de su visión de vida que tenga para sí mismo. ¿Okay? Es por ello que esta investigación tiene como propósito incentivar el crecimiento personal y estrategias de aprendizaje dirigidos a los estudiantes del primer y segundo trimestre de la carrera psicología en educación superior. ¿Okay? Se espera lograr que los estudiantes aprendan a conocerse, a identificar sus habilidades y destrezas, a reconocer los factores que deban mejorar, en fin, a que encuentren su propósito de vida desde la introspección y que a partir de ahí puedan dibujar el camino que desean transitar en todos los aspectos de su vida. ¿Okay? Esta investigación nace de la inquietud de que son muchos los estudiantes universitarios que están en los primeros semestres o trimestres que no saben que están en la universidad. ¿Okay? Que no saben que están estudiando, que no tienen claro por qué es importante y están dispersos. Son estudiantes que están muy dispersos, quizás algunos todavía están muy jóvenes para estar en la universidad, pero no tienen el interés o no se les nota ese deseo, ese hambre de aprender. ¿Okay? Por lo que surge la necesidad entonces de desarrollar tanto estrategias de crecimiento personal como estrategias de aprendizaje, porque la otra circunstancia que hemos podido observar
es que se les dificulta cómo llevar sus procesos de aprendizaje y cómo estudiar. Vienen de un proceso muy memorístico, donde creen que la forma correcta o única de estudiar es aprenderse todo de manera al caletre, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que cuando falla una palabra, cuando falla una circunstancia, por supuesto que se les olvida todo, quedan todo en blanco y no saben cómo manejarlo. ¿Okay? Entonces también vemos, me he encontrado con estudiantes que les interesa más tener la máxima nota que realmente aprender de lo que se trata. ¿Okay? Entonces tenemos que los universitarios en general, pero especialmente los estudiantes de psicología, dado por supuesto el campo de disciplina, requieren de una formación integral que les permita desarrollar y atender los aspectos intelectuales, emocionales, sociales, éticos, espirituales, mediante un aprendizaje armonioso, que proporcione la oportunidad de potenciar sus recursos interiores y sus capacidades de relaciones con los demás. Estas potencialidades deben ser eje transversal en todas las carreras universitarias. ¿Okay? Sin embargo, en psicología es fundamental, porque se supone que el psicólogo debe haber transitado ya todos estos procesos para poder ayudar y guiar y acompañar, por supuesto, a las personas que va a atender. ¿Okay? La integración de un plan de estudio que contemple estos aspectos es una prioridad para la práctica profesional, que responda a los valores del desarrollo humano. La experiencia educativa que se presenta está orientada hacia la adopción y el ejercicio de valores éticos y morales firmes, sobre los cuales se sustentan la formación de un accionar personal, social y profesional consciente, responsable y comprometido con el cambio. ¿Okay? Desde esta óptica, el desarrollo personal bajo la modalidad que se pretende instrumentar el programa constituye un aporte importante para el logro del objetivo general que se plantea la política educativa a nivel superior, ¿okay? Que es la formación integral, intelectual, humana, social y profesional de nuestros estudiantes. Se espera que en esta educación superior los estudiantes no solamente aprendan de lo que necesitan aprender para su ejercicio, sino que aprendan también a cómo ser éticos y cómo ser profesionales exitosos y sobre todo profesionales de calidad, ¿okay? Que sean capaces de respetar las normas y de atender y llevar los procesos adecuadamente, por supuesto, apegadas a las leyes, ¿okay? Y al código moral y ético de cada profesión, por supuesto. Quizás puede resultar un poco incomprensible porque hablar de esto a estas alturas, cuando se supone que con todos los avances tecnológicos y con todas las circunstancias que vivimos actualmente, esto debería ya estar claro. Sin embargo, los estudiantes adolescentes que tenemos, nuestros adolescentes de hoy en día, que inician estudios universitarios, casi siempre al seleccionar una carrera lo hacen por moda, por lo que es tendencia, por obligación de los padres o por complacer a un adulto significativo en su vida. Esto se evidencia de muchas formas durante su desempeño académico, por ejemplo, con actitud hostil, apatía ante los temas de discusión, despreocupación por conocer el propósito de la carrera. ¿Okay? A esto se le suma también que pueden ser jóvenes o adolescentes que están en grupos y entonces asumen estudiar de acuerdo a lo que va a estudiar la mayoría, es decir, pertenecen a grupos durante el bachillerato, durante el liceo, y bueno, de acuerdo en función de lo que ese grupo decida que va a estudiar, pues él toma una decisión inclinada hacia la mayoría. ¿Por qué no tiene criterio propio? Porque aún no tiene conocimiento de lo que quiere estudiar. Por supuesto que aquí interviene lo que es la vocación universitaria. Pero por supuesto que todo esto son múltiples aristas que se involucran aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esos estudiantes que ya están en la universidad, que ya están estudiando psicología? Entonces, ¿cómo los enamoramos o cómo los motivamos a crecer? ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando con esta investigación.
El estudiante reconoce la importancia de la comunicación en el proceso del autoconocimiento mediante el desarrollo de actitudes y habilidades orientadas al logro de su capacidad potencial, contenidas en las dimensiones biopsicosocial y espiritual del ser humano, en el contexto de un grupo de crecimiento como un preparatorio autodidáctico, para la promoción, por supuesto, del desarrollo humano. La relevancia de esta investigación es que permitirá tener una descripción de las debilidades y fortalezas de las estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan en el inicio del proceso de formación universitaria y cómo se relacionan con el rendimiento. Esto permite, por supuesto, generar a partir de los resultados programas y talleres que permitan guiar y potenciar el desarrollo de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes por parte de los profesores y de los alumnos. ¿Okay? Por supuesto, no solamente las estrategias de aprendizaje, sino también las estrategias de crecimiento. Bueno, evidentemente, como les dije inicialmente, no solamente a través de las estrategias de crecimiento, porque necesitamos que sepan quiénes son, que se conozcan, que se identifiquen, que puedan reconocer sus capacidades, sobre todo sus debilidades y cómo fortalecerlas o cómo ajustarlas, sino también cómo proceso yo la información y qué tan corresponsable son de su propio proceso de aprendizaje y de su formación. Esperan todavía algunos que los docentes universitarios se comporten como docentes de escuela. Evidentemente, pues esto no es así. Hay un choque importante para ellos, para algunos ni siquiera saben cómo manejarlo. Y por supuesto que genera complicaciones, genera un obstáculo para adaptarse y para sentirse cómodo, pero sobre todo para despertar o para que ellos se sientan la necesidad de querer aprender, ¿ok? Para despertar ese hambre de conocimiento, el hambre de querer saber de cómo funciona, por lo menos por ejemplo en el área específica de psicología. Es muy común que quieran saber cómo funciona la persona, cómo entiende, cómo se maneja, cómo piensa. Y la realidad que tenemos de hace 2 años para acá es que la mayoría no demuestra interés sobre lo que está aprendiendo y sobre lo que está manejando. Esto se evidencia sobre todo en las primeras materias que son como la Psicología General 1 y Psicología General 2, que son del primero y segundo trimestre, donde evidentemente se estudia sobre el origen de la psicología y las diferentes corrientes que dieron que dan vida a lo que hoy conocemos como psicología. Entonces se evidencia mucha apatía de los estudiantes, actitudes como desde preocupación, de que, ok, si eso funciona así está bien, se quedan exactamente con lo que dice el profesor, no van más allá, no les genera inquietud, ¿ok? Y evidentemente esto es una debilidad que estamos presentando, que si no atendemos ahorita, entonces, ¿qué va a pasar más adelante, en 3, 4 años, 5 años, cuando ya incluso vayan a graduarse? Se contribuye entonces así que el proceso de formación de los estudiantes sea realmente significativo y se relacione con respecto a lo que el programa de estudio de la institución propone como respecto al aprendizaje de conocimiento y prácticas de la educación, ¿okay? O del ejercicio profesional. Por otro lado, creo que permitirá generar una retroalimentación a los estudiantes con respecto a sus estrategias y métodos de aprendizaje y estudio, permitiendo generar una reflexión e intervención de parte de ellas para potenciar su rendimiento y su aprendizaje. ¿Okay? Por supuesto que esta investigación, la parte metodológica, la metodología de esta investigación se concibe desde un enfoque cualitativo con énfasis en una investigación-acción. La población consta de 66 estudiantes cursantes de los primeros trimestres de la carrera de psicología de la educación superior. Se espera que con esta intervención los estudiantes desarrollen sus habilidades académicas, se motiven a aprender más que por obtener la calificación máxima.
Asimismo, se integran a los grupos que se integren, por supuesto, a los grupos de debates y discusiones dentro y fuera de las aulas de clase. Ese es nuestro propósito o lo que esperemos, ¿ok? Ok, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es, de qué se trata o qué es la estrategia de crecimiento personal. ¿Ok? Entonces se puede decir que es un proceso de desarrollo integral que debe desarrollarse a lo largo de la vida, por lo que el cual uno aprende a tener conciencia de sí mismo, mejora sus habilidades personales y persigue sus objetivos y metas vitales, haciendo la vida mucho más satisfactoria. El crecimiento personal consiste en autorrealizarse, en hacer lo que uno realmente quiere hacer y vivir plenamente. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros se supone que vamos a escoger una carrera profesional es porque lo que esperamos es ejercerla por el resto de nuestras vidas. ¿Ok? Por lo tanto, por eso es que es tan importante escoger o seleccionar lo que se haga o lo que nosotros queremos, ¿ok? Lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que estamos dispuestos a aprender, cueste lo que nos cueste, e invertir el tiempo que tengamos que invertir en formarnos constantemente, por supuesto, para hacer esto, para el ejercicio. Por otro lado, las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito deliberado de facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización de la información. Las estrategias de aprendizaje pueden ser procedimentales, es decir, involucran procedimientos intencionales por su carácter deliberado. Requieren esfuerzos, son voluntarios y esenciales, es decir, necesarias en los comportamientos de personas expertas en el área y facilitativas, ya que mejoran el desempeño académico. ¿Okay? En otras palabras, se puede decir que por estrategia de aprendizaje se puede entender todo tipo de pensamientos, acciones, comportamientos, creencias e incluso emociones que permitan y apoyen la adquisición de la información y relacionarla, por supuesto, con el conocimiento previo. También cómo recuperar la información ya existente. ¿Okay? Entonces vemos que básicamente las estrategias de aprendizaje es la activación de todas las funciones ejecutivas y superiores del ser humano. ¿Okay? Como objetivo general de esta investigación tenemos incentivar el crecimiento personal y estrategias de aprendizaje dirigidos a los estudiantes del primer y segundo trimestre de la carrera de Psicología en Educación Superior. Dentro de los objetivos específicos tenemos, por ejemplo, identificar los intereses relacionados con la psicología de los estudiantes del primer y segundo trimestre de la carrera de Psicología. Analizar la motivación intrínseca y extrínseca de que los llevó a tomar la decisión de estudiar psicología. Por supuesto, finalmente, implementar un taller de intervención para el crecimiento personal y estrategias de aprendizaje dirigidos a los estudiantes del primer y segundo trimestre de la carrera de psicología. En relación al taller que se espera implementar, en las primeras 3 semanas del trimestre o del semestre, se estaría dividida, por supuesto, en cuatro grandes temáticas, ¿okay? Donde la primera semana se hablaría sobre el camino hacia mí, fortalecimiento de la identidad o de mi identidad, que básicamente estaríamos tocando los temas de todos los autos, ¿okay? Autoconocimiento, autopercepción, autoimagen, autosalud, autocuidado, la importancia de cada uno de estos temas y cómo podemos manejarlo y cómo, por supuesto, podemos identificarlo. El siguiente sería a dónde quiero ir, qué quiero hacer, ¿okay? Por supuesto que orientado hacia el futuro de qué es lo que me gustaría hacer, en qué me veo yo trabajando, qué me gusta hacer, qué me apasiona hacer, qué debo hacer, ¿okay? Y por supuesto, entre lo que me gusta hacer y lo que yo quiero hacer, ¿okay? El otro tema sería los grupos y espacios de crecimiento personal. ¿Okay? Tomando en consideración, por supuesto, que somos seres sumamente sociables, sobre todo en esa edad, la adolescencia o la juventud o la adultez temprana. La importancia de los grupos, pero que estos grupos también nos sumen hacia el crecimiento personal.
¿Ok? La importancia de poder rodearnos de personas que nos sumen, que nos ayuden a crecer, que nos aporten conocimiento, que nos aporten herramientas y habilidades. ¿Ok? Y por último, por supuesto, pero no menos importantes, las estrategias de aprendizaje. En el área de psicología, por supuesto que es importante que conozcan desde las bases cómo se da ese proceso de aprendizaje, ¿okay? Cómo las funciones superiores y ejecutivas se entrelazan desde, por supuesto, desde nuestro sistema central para lograr este proceso de aprendizaje. ¿Por qué para ellos es importante? Porque les va a permitir incluso poderse reconocer sus debilidades y sus fortalezas y poder diseñar su propio plan de formación o con su propio plan para lograr un aprendizaje exitoso o significativo. ¿Okay? Para recoger, por supuesto, que los datos se diseñó un pequeño instrumento donde tiene respuestas de tipo Likert con preguntas cerradas. ¿Okay? Por supuesto, son preguntas como, por ejemplo, ¿estás estudiando lo que querías estudiar desde niño? ¿Te produce estrés o ansiedad cuando no obtienes la máxima nota? ¿Pides prórroga constantemente para entregar tus actividades? ¿Te preparas para las discusiones que se generan en las explicaciones de las temáticas del aula de clase? ¿Te ves ejerciendo la psicología en 5 años? Y por supuesto, ¿por qué estás estudiando psicología? ¿Okay? Básicamente estas preguntas nos dan respuestas en líneas generales sobre por qué está el estudiante estudiando psicología, qué espera y cuál es su forma. ¿Okay? Ahorita es muy común ver estudiantes, como lo dije inicialmente, que están acostumbrados a tener la máxima nota, a tener 20 puntos, a tener 100 puntos, y cuando no lo tienen, por supuesto que esto genera estrés y genera ansiedad. El problema no es tener la máxima nota, el problema no es sacar la máxima nota o no sacarla. El detalle está en qué aprendiste tú de eso, porque de qué me sirve tener a un estudiante de 100 o de 20 si no logra entender y si no logra apropiarse del conocimiento. ¿Okay? Entonces a veces es mejor tener un estudiante que no tenga un estudiante promedio, que no tenga la máxima nota, pero que por supuesto tenga la capacidad de apropiarse de la información. ¿Okay? Ya entonces, como a modo de conclusión, podemos decir que se espera que con la implementación de este taller los estudiantes se motiven a aprender, a formarse y a asumir la corresponsabilidad de su formación, que generen debates y discusiones en las clases y que se preocupen, por supuesto, en buscar, indagar y exigir a sus docentes información de calidad, actualizada y pertinente para su ejercicio profesional. Se espera que con este taller los estudiantes se preocupen por encontrar su propósito de vida y prepararse para ello, que sean profesionales de calidad, exitosos, que sumen a la comunidad donde se desenvuelvan y, lo más importante, que sean felices y que disfruten lo que sea que hagan. ¿Okay? A veces, a fin de cuentas, lo que todos esperamos en esta vida es ser feliz. Y que a veces creemos que la felicidad llega con la vejez o con el éxito, y no, o con el éxito económico, ¿okay? O con el reconocimiento profesional, y evidentemente pues esto no siempre pasa así. Entonces lo importante saber es qué quieres tú realmente, o sea, qué te genera a ti felicidad y qué puedes hacer para obtenerla, ¿okay? Y no necesariamente esperar que pasen 10, 15, 20 años para poder trabajar en ello. Entonces, eso es lo que se espera lograr, por supuesto que con este taller de crecimiento personal y por supuesto también de estrategias de aprendizaje. Nuestra meta es tener futuros psicólogos exitosos, pero exitosos de conocimiento, exitosos en su praxis, exitosos en la ejecución de las herramientas que utilicen, en las decisiones que toman para acompañar y guiar a las personas que estén atendiendo, a sus pacientes, clientes, como deseen llamarlo, en función, por supuesto, de las corrientes en la que se manejen. Y no, por supuesto, psicólogos
y, como lo dije anteriormente, que sean profesionales, que sean psicólogos exitosos, pero también psicólogos felices, psicólogos apasionados, que disfruten lo que hagan. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Agradecida eternamente, como siempre, con Advenis Pro por mostrarnos y por permitirnos esta ventana para poder compartir nuestros conocimientos y nuestras investigaciones. ¿Ok? Y que por supuesto podamos crecer juntos. Entonces, dispuesta por supuesto a responder sus dudas y aceptar todas las sugerencias que consideren que puedan apoyarme y que puedan sumar por supuesto a la construcción de este proceso. Muchísimas gracias a todos.